y te pedimos que nos ayudes en esta hora. Pero, Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén. Sí, que estamos ahí en Gálatas 5, 16 al 26, ¿verdad? La semana pasada estuvimos predicando bajo el tema la carne y el libertinaje. Y que esto es un grave peligro, mis hermanos, porque sabemos que estamos, pues, nosotros en este cuerpo de muerte aún todavía. Y muchos usan la gracia de Dios para vivir una vida como ellos quieran, y no es así. Esos son los libertinos, los liberales, que se dicen ser ya cristianos y que pueden pecar, bueno, vivir como ellos quieran y seguir pecando, pero eso es evidente de que ellos no son salvos, no son creyentes, porque ellos viven como ellos quieren y no a como Dios manda en su palabra, no viven en santidad. Pero después de todo eso, pues el apóstol Pablo, él dijo en el versículo 13 de Gálatas 5, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Allí está el apóstol Pablo diciendo, pues, que los creyentes de Galacia habían sido llamados a la libertad. Y él los exhorta y los anima a que no solamente usen la libertad como ocasión para la carne, para vivir como ellos quieran. Y ellos estaban usando esa libertad más bien para escuchar a lo que los judaizantes les estaban instruyendo a ellos, lo que le estaban ellos implementando, que ellos no eran salvos solamente por creer en Cristo, sino que ellos tenían que también guardar o cumplir o hacer las obras de la ley. Y Pablo dice, no es así. No usen esa libertad que han recibido en Cristo para que ustedes hoy ahora vuelvan a las obras de la ley. Ustedes han sido llamados a libertad. Y esa libertad, mis amados, es el poder obedecer a Dios para vivir en santidad. A esa libertad hemos sido llamados para poder obedecer a Dios. Versículo 16, sigue diciendo ahí el apóstol Pablo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estos son mandamientos dados por Dios, que Pablo escribió, pero él fue, recuerden, inspirado por el Espíritu Santo. Que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios mismo. Así que no digamos, esos son mandamientos de Pablo. Sí, él los dejó a la iglesia de Galacia, pero son inspirados por el Espíritu Santo. Así que él dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es un mandamiento, no es una opción. No es si tú quieres hacer esto, no es tú debes de hacer esto. Aquí la palabra espíritu está con una E mayúscula, y eso es porque Pablo hace referencia al Espíritu Santo. Y Pablo les dice a los Gálatas que si han nacido del Espíritu y en el Espíritu mora en ellos, entonces deberían de caminar acorde al mismo Espíritu de Dios. Y les dice a ellos, ya no satisfagáis los deseos de la carne, el cual es la naturaleza caída y corrupta de lo que hablamos el domingo pasado. Eso es lo que quiere decir la carne, nuestra naturaleza caída y corrupta. Y recuerden, ¿en dónde comenzó todo eso? Desde Adán. Cuando él desobedeció a Dios en el huerto de Edén, pues por un pecado de un solo hombre entró la muerte a todos. Así que por esa causa es que tú y yo engendramos el pecado original. Y mis amados, lo primero que solemos pensar cuando escuchamos esto acerca de la carne, pensamos en lo físico y en lo sensual. Eso también incluye el pecado de la boca, las palabras ofensivas, las palabras mentirosas, las palabras rabiosas, lo que está en el corazón. La mente incluye todo de una persona. Los gestos altivos, la vanidad, todo esto, a todo esto se refiere el apóstol Pablo cuando él dice, no satisfagáis los deseos de la carne. A todo eso se refiere no solamente
los movimientos sexuales, físicos, sino aún también los pensamientos, las intenciones, la vanidad, los gestos, las malas caras, el odio, la lascivia, todo eso. Pero el comportamiento cristiano es el ocuparse del espíritu y no la carne. Nosotros debemos de ocuparnos de andar en qué, en el espíritu y no en la carne, mis amados. Vayamos a Romanos 8. Romanos 8, 5 al 9. Y aquí el apóstol Pablo está hablando sobre viviendo en el espíritu. Romanos 8, 5 al 9 dice lo siguiente. Dice, porque los que son de la carne, y eso quiere decir los que viven conforme a la carne, eso lo dice la Biblia de las Américas. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo. El ocuparse de lo que es la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Es vida y paz. Así que nosotros debemos ¿de qué? De andar conforme al espíritu. El ocuparse en el espíritu, eso es vida y paz. Por cuanto los designios, dice él. ¿Y qué son los designios? Esa es la mente opuesta a las cosas de Dios. Los deseos pecaminosos. La mente del ser humano está opuesta ¿a qué? A las cosas de Dios. Se oponen a lo espiritual. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si ven que dice ahí enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que los deseos pecaminosos, los deseos de la carne, no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Allí el Pablo está haciendo una diferencia entre un creyente y un no creyente. Un no creyente va a andar en qué? Se va a ocupar en las cosas de la carne, y un creyente se va a ocupar en las cosas espirituales. Porque las cosas de la carne pues no se pueden sujetar a Dios y son enemistad con Dios. Y los que viven según la carne, dice él, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de quién, no es de él. Así que nosotros vamos a poder distinguir, mis amados, quiénes son de Cristo y quiénes no. Quiénes tienen el Espíritu Santo y quiénes no, porque vamos a ver sus frutos. Sus frutos nos van a dejar ver a nosotros si son creyentes o no. Muchos profesan ser cristianos, pero no dan frutos de cristianos. Así es como vamos a conocer, por sus frutos os conoceréis. Y no los dejéis engañar, mis hermanos, porque sabemos que muchos en este mundo se dicen ser cristianos y no lo son. Su testimonio contradice sus palabras, su profesión de fe. Así que tú y yo damos buen testimonio de que somos cristianos. Nos ocupamos más en las cosas de la carne o más en las cosas espirituales. Agradamos a Dios, nos sujetamos a la ley de Dios. Regresemos a Gálatas 5, 16 y 17. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora el apóstol Pablo dice que todo esto se opone. La carne con el espíritu se oponen. Y mis hermanos, una pregunta. ¿A la carne le gusta orar?
¿A la carne le gusta leer la Biblia? ¿La carne todos los domingos quiere venir a la reunión? No, seamos sinceros. Debe de ser un gozo, sí, reunirnos, pero a veces este cuerpo que se debilita, que es frágil, se cansa. Y a veces, dice la niña, queremos dormir. Para allá iba yo. Nosotros a veces, les soy sincero, a veces me voy a dormir sin orar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se cansa. Y nos excusamos diciendo, oh Señor, tú conoces, pero es verdad. Eso nos pasa. Salimos del trabajo agotados, cansados, sin ganas de nada. Y no lo digo por nadie, lo digo por mí mismo. Pero si tú te sientes igual que yo, pues di un amén. Porque alguien lo dijo, no porque yo quiero que lo digan, porque alguien más lo dijo primero. Pero esa es la realidad. La carne se opone al orar, la carne se opone a no leer la Biblia. Pero ¿qué dice Mateo 26:41? Mateo 26:41 dice lo siguiente. Dice Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. Él les dijo esto a sus discípulos. Eso es un mandamiento del Señor, velad y orad, no solamente para ellos, pero para nosotros también. Dice, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo bien lo sabía. Yo creo que Cristo dijo esto porque Él era Dios encarnado. Él padeció los mismos sufrimientos, el cansancio, la aflicción. Él incluso lloró cuando ¿quién murió? Cuando Lázaro murió. Y Él lloró, es el versículo más corto de la Biblia. Entonces aquí vemos que Él les anima a sus discípulos a que velen y oren para que no entren en tentación. Y Cristo dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto. Él bien sabía esto. ¿Y qué más? Pero la carne es débil. Nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra como tú y como yo. Él sudaba, trabajaba como carpintero, hacía sus labores. Él tuvo miedo aún también, quizás cuando lo querían apedrear y todo esto, y él también cuando estuvo en el Getsemaní, ¿qué fue lo que sucedió con él cuando él le pidió al Padre que le quitara la copa, esa copa? Sudó sangre. Y eso dicen que eso puede pasarle a un ser humano si está siendo muy afligido, quizás si hay temor en él y saben lo que viene algo, dicen que eso puede suceder. Ahí vemos la humanidad de Cristo, su deidad. Era 100% Dios, 100% hombre. Y él aquí dice esas palabras, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Somos tan débiles. Esta lucha no es fácil. No es fácil. En nuestra santificación somos llamados a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Vayamos a Filipenses 2. Filipenses 2, 12 al 15. Filipenses 2, 12 al 15. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él aquí les está animando a los hermanos. Dice, no solamente cuando yo estaba con ustedes, sino ahora que no estoy con ustedes. Él les dice esas palabras, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí no dice, cuiden su salvación como muchos la traducen, el cual no significa cuiden su salvación. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entendamos algo. El ocuparnos en nuestra salvación no quiere decir que nos ocupemos
de la regeneración y la justificación de uno mismo, pues Dios hace esto solo por su gracia. Sin embargo, el cristiano debe ser diligente en ejercitar su santificación para crecer en obediencia. Esto le llevará a ejercitar la obediencia en humildad y gratitud. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce así el querer como el hacer. Él va a producir esto en nosotros, pero recuerden que siempre va a haber algo que se va a poner a esto, la carne, tu pecado, tus deseos pecaminosos, los deseos de ir a la cama a dormir sin leer la Biblia, sin orar, todo eso se va a poner, pero Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Sabemos que cuando no lo hacemos, ¿te sientes tú bien, mi hermano? ¿Te sientes mal? Nos sentimos mal y eso es evidente. Es evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero Dios siempre está ahí produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad, por nuestro bien. Mis hermanos, nuestra gran esperanza y ánimo es que Dios no nos ha dejado solos para que actuemos por nosotros mismos, sino que hemos recibido el poder de obedecerle a Él. Él nos ha dado el poder, las herramientas, los medios de gracia. El que comenzó la buena obra, ¿la qué? Perfeccionará. Si Dios la comenzó y Dios ha hecho algo en nuestras vidas, en nuestros corazones y nos ha regenerado, pues Él va a perfeccionar nuestra vida cristiana. Él va a perfeccionar nuestro caminar. Él va a perfeccionar nuestro obedecerle a Él. Es todo de Dios. La salvación de principio a fin es de Dios, no depende de nosotros. Pero recuerden que nuestra lucha siempre va a estar ahí. Así que los que dicen que la salvación se pierde, pisotean la gracia inmerecida de Dios y se apoyan en sí mismos, desobedeciendo a Dios, su palabra y a Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Los que dicen que la salvación se pierde, ellos confían en su autojusticia y no en la justicia perfecta de Cristo. Aquellos creyentes que dicen la salvación se pierde y si no hago esto me voy a perder, están pisoteando la gracia de Dios y no están confiando en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Bueno, eso es exactamente lo que los Gálatas estaban haciendo, confiando en lo que los judaizantes les estaban metiendo en la cabeza, infectando su libertad y santidad en Cristo. Los Gálatas estaban dejando llevar por los judaizantes porque ellos les estaban haciendo creer que era por Cristo y aparte las obras de la ley, y no era así. Pablo tiene que decirles a ellos lo que él les está diciendo aquí en Gálatas. No es Cristo más las obras. Y como hemos dicho aquí siempre, la religión, eso es lo que nos enseñan. Tienes que hacer obras de caridad, tienes que meter horas como los testigos de Jehová y apuntar sus horas y después de ahí pueden subir de rango o algo así. No es a través de las obras, sino que nuestras buenas obras van a ser evidencia de que hemos sido salvos. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en las buenas obras. Si tú has sido salvo por el Señor, has sido regenerado, vuelto a nacer, tú vas a producir buenas obras. Y los incrédulos van a poder ver tu vida, cómo es que tú vives, tú cómo hablas, cómo caminas. ¿Y sabes qué va a producir eso? Que el incrédulo glorifica a Dios, va a decir, ese sí es cristiano. Lo que él profesa de sus labios, él lo vive. Busquemos hacer esto, mis hermanos.
Porque hay mucho profesante solamente de labios que se dice ser cristiano y no da frutos. No hay buenas obras. Que no seamos del montón. Así que esto están haciendo los Gálatas, confiando más bien en lo que los judaizantes les estaban metiendo en la cabeza, infectando su libertad y santidad en Cristo. Sin duda, cada segundo, pues esto es una batalla. Esto siempre va a estar hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Vamos a tener una lucha entre el espíritu y la carne. Pero mientras, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, mis hermanos. Regresemos a Gálatas 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí el apóstol Pablo bien sabe él que esto sucede y va a suceder. Se oponen para que no hagamos lo que queremos hacer. Y él bien lo dijo una vez, que lo que él quería hacer no lo hacía, lo que él hacía no lo quería hacer. El apóstol Pablo era un hombre imperfecto también, que él experimentó esta lucha interna en su interior. Y por eso es que él dice esto claramente. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo les dice a los Gálatas que si ellos son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Ahora están bajo la libertad ¿de quién? De Cristo. Lo que Pablo les está diciendo a estos creyentes es que si son guiados por el Espíritu, será evidente o será la evidencia de que han sido libertados de la maldición de la ley. Ya han sido ellos libres. Recuerden Gálatas 3, 10 al 14, vayamos ahí. Gálatas 3, 10 al 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. Bueno, hay mucho judaizante hoy en día que dicen que si ellos se vuelven judaizantes, se circuncidan, ellos están bajo bendición. Y hay una página que se llama Teología Paulina. Y este hombre, este hermano, estuvo hablando en contra de un esposo de una pastora en Perú, que él se circuncidó. Y creo ahora él está enseñando eso a su iglesia. Peruanos, latinos, no son ellos judíos. Y este hermano siempre está en contra de los judaizantes. Él tiene mucha enseñanza sobre esto. Pero ellos creen que ellos están siendo quizás más espirituales al ellos practicar tales cosas. Y este hermano, pues él refuta y él creo quiso hablar con este hombre que se circuncidó y pues él le dijo, mira, yo no estoy en la carne para debatir contigo. Y él le dijo, yo no estoy para debatir, yo quiero llevarte a Cristo, llevarte a la verdad. Y no quiso. Ven, eso es algo que va contaminando muchas iglesias. Incluso tener shofar, tener la bandera de Israel. Son costumbres judías que ya no son para nosotros. Así que dice el apóstol Pablo, Cristo el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice Pablo que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es solamente a través de ¿qué? De la fe en Cristo. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Eso lo dice Habacuc
en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 4. Desde entonces era por la fe, no por las obras. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y por eso Pablo dice eso en Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Si eres guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Y los judaizantes eran guiados ¿por qué? Por su propia carne, no por el Espíritu. Porque ellos estaban todavía bajo la ley. Y ellos querían imponer las obras de la ley a los Gálatas. Y Pablo dice, no es así. Gálatas insensatos. ¿Ven todo lo que el contexto? ¿Por qué Pablo dice, está hablando de todo esto? Versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, mis hermanos, esta porción de la Biblia la hemos escuchado cientos de veces, ¿verdad? De donde salimos, siempre recitaban estos versículos, pero nunca nos contaban el contexto, por qué lo decía Pablo. Ahora vemos por qué lo dice él. Ahora vemos que él dice y dice muchas cosas que son manifestaciones de las obras de la carne. Así que hemos escuchado esto cientos de veces y no creo que sea tan misterioso, que sea necesario profundizar para saber qué es lo que significa cada obra de la carne. Pero Pablo dice que los que practican tales cosas no van a ¿qué? A heredar en el reino de los cielos. Una cosa es practicar abiertamente sin temor estos pecados y otra cosa es caer en la tentación y pecar sin querer. Así que si tú practicas una obra de estas, de las que Pablo puso aquí, pues tú no vas a heredar el reino de Dios. Y sabemos bien que los que andan en la carne, los incrédulos, los que no son creyentes, pues van a ellos a practicar tales cosas, porque ellos no van a ¿qué? A heredar el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, la cruz no cubre los pecados de cualquier persona. La cruz no cubre los pecados de cualquier persona, sino solamente los pecados de los arrepentidos, quienes por la forma en que viven demuestran que pertenecen a Cristo. Así que aquí en Galacia habían unos que eran creyentes y otros que no eran creyentes, otros que pertenecían a Cristo y otros que no pertenecían a Cristo. Unos que se apoyaban más en las obras de la ley y otros que pues habían sido engañados por los judaizantes. Pero quizás Pablo decía, estos sí son hermanos en Cristo. Tengo que hacerlos volver otra vez a la verdad. Quizás Pablo miró frutos en ellos. ¿Quién nos fascinó, Gálatas? ¿Quién nos engañó para seguir otro evangelio diferente? ¿Qué dice Hebreos 11? Hebreos 2:11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son. ¿Quién es el que santifica? Dios santifica y los santificados de uno son. ¿Somos de quién? Somos de Cristo. Si tu estilo de vida es perseverar constante y asquerosamente en tu pecado, no entrarás en el reino de los cielos, por la razón que has demostrado que no le perteneces a Cristo.
Así que vemos, mis hermanos, que hay muchos que ellos practican los pecados constantemente y asquerosamente, y eso va a ser evidencia de que no son de Cristo. Pero si tú vives una vida que te esfuerzas a santificarte y agradar a Dios, pues eres de Cristo. Eres propiedad de Él, has sido tú sellado con el Espíritu Santo. Lo que Pablo quiere es que tanto como los Gálatas y nosotros aprendamos algo. Que las personas suelen caer en las sectas como los judaizantes es porque viven en la carne y no en el Espíritu. Pablo quiere dejarles saber a los Gálatas y a nosotros que los que caen en sectas es porque andan en la carne y no en el Espíritu. Y muchos supuestamente cristianos y muchas iglesias evangélicas se han vuelto ya judaizantes. Yo creo que eso ha pasado porque les hace falta más conocimiento de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, y estudiar la Biblia como lo estamos haciendo aquí nosotros, mirando los contextos y por qué es que Pablo da estos versículos, por qué él está enviando esta carta. Se necesita más conocimiento acerca de Gálatas y Romanos. El caos de los judaizantes habían causado cosas pues devastadoras, porque en ellos había un caos interior. Ellos eran movidos por su propia carne. Mis hermanos, el caos de este mundo es el reflejo del caos que hay en el interior del ser humano. Tú y yo somos los causantes de que este mundo esté como está. La maldad en el mundo es el reflejo de lo que hay en el hombre. Podemos ver cómo en la Semana Santa, cómo muchos hicieron sus peregrinaciones y todo esto, y pues ellos mostraron ser idólatras, llevando imágenes en sus hombros, y a veces mostrando más como tinieblas más que la luz. Miramos en España cómo se vestían todos de negro, parecían más brujos y brujas, hechiceros, más que algo santo. Eso es evidente de que andan en la carne. Y ellos pues no conocen a Dios. Piensan que conocen las cosas espirituales, pero no las conocen. Cerca de rancho de donde yo soy en México, vemos que los carteles, todo esto, lo que está causando, están quemando ahora muchos trailers y todo esto. Bajan a los choferes y empiezan a encender a estos camiones grandes en donde quiera. El caos de este mundo es el reflejo del caos interior del ser humano. Eso es lo que había en los judaizantes. Ellos andaban en la carne y no en el espíritu. Es que podemos ver, pues, cosas como estas en sus trabajos, en las escuelas y dentro de las iglesias. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída, corrupta y depravada. El ser humano ha causado tanto daño en esta tierra. Y siempre le echamos la culpa al diablo. Sí, el diablo nos tienta, pues él tiene algo que ver, pero el ser humano es también responsable. Y muchas de las iglesias dicen, echemos fuera al diablo, a los demonios. Y a veces se ora más, como hablando más con los hechiceros, con los brujos, y ya no es oración, ya hablando con Dios. Ahora es todo reprender, echamos fuera. Diablo, te decimos a ti, te mandamos, te ordenamos, y no es así. Y por causa de eso, mis amados, muchas iglesias se dividen. Y a veces da hasta miedo. Así que todo esto proviene del ser humano. Vayamos a Gálatas
22 del capítulo 5. Así que vemos ahí lo que Pablo dice, pues que son manifiesta las obras de la carne, y él ahí dio un sinnúmero de palabras. Versículo 22 de Gálatas 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tampoco me voy a tomar el tiempo para explicar estos versículos, porque ya los hemos escuchado muchas veces. Pero aquí vemos, quiero que noten algo. Pablo aquí habla sobre el fruto del Espíritu en forma singular. Él no dice los frutos, dice es el fruto del Espíritu. Hace todo esto. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que es el fruto del Espíritu Santo. Pero esto significa que es un todo indivisible que posee en distintos grados para cada creyente. Pregunta: ¿acaso todos los cristianos somos pacientes? ¿Todos tenemos gozo en todo momento? ¿Todos mostramos amor, paz, bondad? No todos tenemos esos frutos o esos dones. La respuesta es no. Y la razón es porque no vivimos 100% en el Espíritu. No vamos a estar metidos en un templo, en un santuario como las monjas católicas romanas, pero tenemos nuestros quehaceres, el trabajo. No vamos a andar al 100% en el Espíritu. Pero es impresionante cómo ese texto nos revela nuestra responsabilidad individual de procurar cada día crucificar la carne y vivir en comunión con Dios. Nosotros tenemos que hacer morir, mortificar esta carne, para poder nosotros, mis amados, orar, leer las Escrituras y tener una comunión con Dios. Pero cada vez que hemos escuchado esos versículos predicados, nos han dicho: tú, mi hermano, debes mostrar todo esto en tu vida. Todo esto. Pero ni aún el mismo predicador lo hace, y él nos exige todo esto. Está raro. Hay muchos predicadores que son muy legalistas y se van al punto que ellos pues hablan sobre el maquillaje, sobre que la mujer debe de vestir con un velo, que la mujer debe ponerse una falda en todo momento, y se van ya a un extremo. Eso es legalismo mero. Pero hemos escuchado que, mi hermano, tú debes de demostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Pero ¿quién puede tener todo eso? Nadie. Ningún cristiano podemos tener todo eso, mostrar todo eso. Algún día vamos a mostrar más amor, algún día más gozo, algún día más paz, mansedumbre, templanza, todo eso, paciencia. No somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos para poder mostrar todo eso, y más en frente de los incrédulos. Porque si mostramos impaciencia, odio, rencor, palabras obscenas, ¿qué van a decir ellos? Y es cristiano. ¿Y cómo es? Versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es lo que dice el apóstol Pablo. La unión con Cristo, ¿qué produce? Muerte a la carne caída y corrupta y a sus obras. Si somos de Cristo, hemos crucificado a la carne con sus pasiones y deseos, mis hermanos. Porque todo eso fueron sobre Cristo al momento de él ser crucificado, de morir en la cruz.
Recuerden la doble imputación que fue que la justicia perfecta de Cristo fue imputada en nosotros al momento de creer y nuestros pecados fueron imputados en Él. Esta es nuestra responsabilidad como creyentes, mortificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Debemos de mortificar esta carne, hacerla morir, para que podamos andar en el Espíritu. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. La fuente de la vida espiritual está ¿en qué? En el Espíritu. La fuente de la vida está en el Espíritu. Vamos a Juan 6, 63. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu ciertamente da vida. La carne para todo aprovecha. La carne para nada aprovecha. Para nada. Para nada bueno. La carne solamente aprovecha ¿para qué? Para el pecado, para la maldad, para la desobediencia hacia Dios y no hacia la obediencia a Dios. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesucristo. Sus palabras son ¿qué? Espirituales, no carnales. Y esas palabras, las que Él ha hablado, pues son espíritu y son verdad. Mis amados, la naturaleza caída, la carne del hombre es incapaz de producir la fe salvífica. Porque la carne, ¿para qué? Para nada aprovecha. Una profesión de fe nunca ha salvado a nadie. Con solamente pasar al enfrente y que digan muchos, yo decidí por mí mismo. O quizás el predicador manipuló a tal persona y le dijo, mira, te miro llorando, ven para acá, acepta a Cristo y tus problemas se van a ir. Quizás estás pasando un momento difícil con tu marido, con tus hijos, ven, acepta a Cristo y todo se va a solucionar. Eso es de la carne, no es del Espíritu. Porque hemos visto muchas veces, ¿cuántos han pasado y hacen la oración de fe, pero siguen fieles en una iglesia? ¿Son constantes? No. Porque fue solamente un momento de ¿qué? De tristeza, de dolor. Y ellos esperaban que Dios los ayudara en todo ese momento, pero nunca se les habló sobre Cristo y el arrepentimiento y el Evangelio. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra, el Evangelio. No son por métodos carnales, es un espiritual. Así que una profesión de fe, como dije, nunca ha salvado a nadie. Ni el abrirle el corazón a Jesús, porque Él toca y es un caballero. Hermanos, ¿acaso Pablo y los que tuvieron un encuentro con Jesús, como estamos estudiando los miércoles, le dieron permiso a Cristo para poder entrar en sus vidas, en sus corazones? Cristo iba por esos caminos sabiendo que Él tenía que encontrarse con esas personas, porque Él es Dios mismo. ¿Acaso Zaqueo le dijo a Jesús, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas mis heridas? En la Biblia no vemos eso. Jesús fue quien le dijo a Zaqueo que le era necesario quedarse en su casa. Le dijo, ven, baja, apresúrate. Y ese canto es antibíblico. Zaqueo nunca invitó a Jesús a que entrara en su casa.
¿Se dan cuenta que a veces cantamos cantos espirituales que no son bíblicos? Y estamos ahí cantándole a Jesús, entra en mi vida, estremece, sana todas mis heridas. Cuidado con lo que cantamos porque a veces no proviene de la Biblia. Jesús le dijo, es necesario que yo hoy me quede hospedado en tu casa. Jesús fue quien fue en busca de todo aquel que tuvo un encuentro con él, con un propósito. El Espíritu es el que convence al mundo de qué? De pecado y no la carne. El Espíritu es quien se encarga de obrar, de convencer al ser humano, al pecador, de su pecado y no la carne. Por esa razón es que aquí no usamos métodos, mis hermanos, como a nuestro alrededor lo hacen. Aquí somos simples, rápido, los himnos, la lectura de las escrituras, sermón y ya. Por esa razón. Así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, versículo 26, ahí de Gálatas 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que no se jacten en su vanidad, el cual lleva a irritar a otros creyentes y después causa que envidia. Quizás había más de 1, 2, 3 pecados en estas iglesias y por eso el apóstol Pablo manda a escribir esto. No hagan tales cosas. Desechen las doctrinas judaizantes y vuelvan al evangelio. Vuelvan a Cristo. Han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para ocasión de su propia carne. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? De lo que el apóstol Pablo ha hablado aquí en el capítulo 5. La libertad en Cristo del creyente es el medio por el cual se mantiene firme frente a todo aquello que lo esclaviza. El objetivo del enemigo es llevar al cristiano a una esclavitud espiritual con el fin de robarle el disfrute de su alma en Cristo. Es lo que estaba pasando con los Gálatas. Quizás el diablo tuvo también algo que ver y los judaizantes también fueron culpables de volver a llevar a la esclavitud a estos creyentes y no tenían ellos el disfrute en Cristo. En su defensa está la libertad misma que Él tiene en Jesús. Cristo libera a los creyentes de la demanda de la ley por una perfecta obediencia al haber obrado esta perfecta obediencia en lugar de ellos. Cristo, ¿qué fue lo que Él cumplió? Una obediencia perfecta en nuestro lugar, pero Él murió como Él desobedeciendo toda la ley. Y por Él lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Formando la base de su justificación y de esta manera la base para mantenerse firme contra todo lo que lo esclaviza. Pablo, así tanto como los Gálatas y a nosotros, nos manda a estar firmes en la verdad del Evangelio, mis amados hermanos. Yo creo que Dios por algo nos permitió estudiar esta carta, porque hay muchos peligros. Mi hermano bien lo sabe, mi hermano Felipe. Él ha sido invitado a una iglesia de estas donde se saludan shalom y todo esto, y él les dice no. Romanos 6,
6 al 14. Y es el último que voy a leer. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ahí está hablando de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está, ¿con qué fin? De no servir más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él, más de él, perdón. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Debemos de ser nosotros considerados, nosotros mis amados, muertos al pecado. Sí vamos a seguir pecando, pero no debemos de practicar el pecado. Pero si vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine, dice el apóstol Pablo, que no sobreabunde, no tome el control, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, que son los deseos carnales. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Eso es vivir en santidad, vivir en obediencia al Señor. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos bajo la ¿qué? Bajo la ley. Bajo la gracia, no la ley. Y los judaizantes seguían ellos bajo la ley. Y los gálatas estaban bajo la gracia, pero se habían dejado ellos engañar. Y los judaizantes estaban ya mezclando lo de la gracia con lo de la ley. Y Pablo, pues, se le ve necesario, en necesidad de él escribir esta carta a los gálatas para corregir lo que estaba pasando en esas iglesias. Esto nos habla de qué, mis amados. Esta porción de la palabra en Romanos 6 nos habla de la santidad y no de la libertad como ocasión para la carne. Ahora somos libres para obedecer a Dios, para poder vivir nuestra vida en el Espíritu y no la carne. La vida en el Espíritu. Ese fue el tema hoy. No en la carne. Si eres creyente, pues ciertamente vas a andar en el Espíritu. Si no eres creyente, vas a andar en la carne. Y por eso es que yo me he propuesto predicarte el Evangelio. Si estás aquí hoy sin Cristo, arrepiéntete y cree en Jesucristo para la salvación de tu alma. Y nunca te apoyes en tus obras. No digas que tú eres una buena persona y por ende te vas a ganar el cielo como muchos creen hoy en día. Y muchos también se apoyan más en el purgatorio y dicen, bueno, no fui tan malo, no maté, no robé, pero fueron pecados mínimos, menores, pequeños. Yo llegaré al purgatorio y ahí mi alma será purificada. Y después a la vida eterna. Eso es una ofensa a lo que Cristo es en la cruz. Eso no es verdad. Y si tú eres alguien o un creyente y crees que tu salvación se puede perder y piensas que depende de tus obras, estás al igual que el católico romano. Tú estás en las manos de un Dios vivo. Si Él te salvó, Él te va a ayudar a ti a llegar a la gloria, a la vida eterna. La salvación es del Señor. La salvación es de Dios.
y no proviene de la carne, sino del Espíritu. Oremos. Oh Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, primeramente por Cristo, Señor, porque sabemos pues que Él padeció, Señor, injustamente por nosotros. Pero tú sabías de antemano, Señor, que Él iba a padecer ese sufrimiento por su iglesia. Y vamos a ser nosotros comprados, Señor, a precio de sangre, Señor, y pues esa sangre tan preciosa, Señor, que Cristo derramó, pues Señor, es valiosa.